El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí, el sacerdote. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Miren, la historia, Dios se ha revelado a lo largo del tiempo de la historia de distintos modos. Si empezamos con Adán y Eva, pues veían a Dios cara a cara. Dios les hablaba como un hombre habla con otro hombre. La primera revelación que tuvieron Adán y Eva no era algo que les tenía dudas si era Dios o no, es que lo veían y estaban con Él, y Dios se les manifestaba en el paraíso cara a cara. Luego vino el pecado y ellos se escondieron de Dios, y entonces ya no volvieron a ver a Dios cara a cara. Pero era esa relación con Dios directa, pero ya no cara a cara. Luego Dios empezó a hablar a las personas y vino Moisés, Abraham, sus descendientes, Moisés, y Dios les hablaba de distintos modos. Se les manifestaba en sueños y les daba a conocer lo que quería, y entonces era en un sueño, ellos veían todo lo que Dios les decía, lo que les mandaba y demás. Moisés tenía esa visión de Dios, pero ahora no era cara a cara como Adán y Eva en el paraíso. Y sin embargo, Dios se manifestaba en la nube, en el fuego, en el rayo, en el trueno. Y cuando Dios se manifiesta en el monte, en el Sinaí, allá en aquella tormenta de rayos, de fuego y demás, Dios les hablaba a Moisés desde la tormenta. Y Moisés entendía a Dios, lo escuchaba, y toda esa manifestación de Dios que empezó con la zarza, Moisés no veía sino la manifestación de Dios. No veía a Dios cara a cara como Adán y Eva, pero sí su manifestación. Los profetas, y aquí tenemos a Samuel, escuchan una voz pero no ven a nadie.
Samuel, siendo niño, ya empezó a escuchar la voz de Dios. Y como dice el texto, Elí comprendió que Samuel estaba escuchando la voz de Dios que le hablaba. Pero no veía nada, ni en sueño, ni en visión de objeto o como Moisés de la tormenta, del fuego, ninguna manifestación, ni ningún sueño. Pero Samuel escuchaba una voz, esa voz que escuchaba él en su interior. Y pensaba, porque todavía no tenía el conocimiento, como dice, era un niño, todavía no tenía el conocimiento para saber que era Dios el que le hablaba. Pensaba que era Elí, el sacerdote con quien estaba. Y acude: aquí vengo porque me has llamado. No te he llamado, vete y acuéstate. Por segunda vez: aquí vengo porque me has llamado. No te he llamado, vete y acuéstate. Por tercera vez: aquí vengo, que no. Y entonces fue Elí el que le dijo cómo entender, qué hacer cuando Dios se le manifestaba. Entonces Samuel ya entendió qué tenía que hacer en esos casos y empezó a recibir la palabra de Dios y ya se manifestó. Hay unas frases muy bonitas en el texto del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, en este capítulo 3 que hemos leído varias partes. Dice: aún ardía la lámpara de Dios. Aún ardía la lámpara de Dios, ¿qué significa? Miren, aquí tenemos en el sagrario, saben ustedes, cuando entran a una iglesia está el sagrario donde está Jesús, donde está el Santísimo. Al lado siempre, más o menos en esa zona, hay una lamparita que está ardiendo. La lamparita significa la presencia de Dios. Elí tenía el arca de la alianza, la que había hecho Moisés. Elí era el sacerdote que cuidaba de la tienda del encuentro, del arca donde estaba la presencia de Dios. Si antes había dicho dos cosas: Elí ya era anciano y sus hijos, que eran también sacerdotes con el sacerdocio del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes se casaban y sus hijos eran también sacerdotes por herencia, por ser de la familia de Aarón. Sin embargo, Elí, sus ojos empezaban a apagarse. Dos datos: sus ojos se iban apagando, es decir, su vida espiritual como que se iba acabando. Pero a la vez dice: aún ardía la lámpara de Dios. La presencia de Dios todavía estaba. Dios velaba por su pueblo, aunque el pueblo no servía a Dios con plenitud, con santidad, con fidelidad. Son dos expresiones que me indican: el que se apagan los ojos es el que no ve, se está quedando ciego. Pero es un quedarse ciego no solo material, que ya no ve, sino un quedarse ciego espiritual. Ustedes verán que hay muchas personas que sus ojos se están apagando, es decir, su fe empieza a decaer, ya confunden las cosas de Dios con las cosas del mundo, su vida espiritual es muy fría, no se ocupan de las cosas de Dios, están más metidos en el mundo. Hay otros, como el niño Samuel, que oye la palabra de Dios, que está atento a las cosas de Dios. Aquí podemos hacernos todo un examen de conciencia. ¿Está encendida la lámpara de Dios? ¿Vivo ardorosamente, fervientemente la fe? ¿O ya mis ojos no ven las cosas de Dios? No soy capaz de escuchar. Elí no escuchó esa voz de Dios, y sin embargo el niño Samuel sí.
Pero Elí tenía un conocimiento, una sabiduría, una experiencia. Y cuando va por tercera vez el niño y le dice, aquí estoy porque me has llamado, dice, comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo a Samuel, anda, acuéstate, y si alguien te llama, no vengas para acá, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es esta frase que todos teníamos que tenerla en los labios, en la mente y en el corazón. Cuando entramos a la iglesia, cuando vemos la lámpara del Santísimo arder, cuando estamos cerca del sagrario, cuando comienza la misa, cuando se lee la palabra de Dios, que nosotros tengamos esta frase, esta expresión en nuestros labios, pero sobre todo en nuestro corazón. Esta es la actitud interna que tenemos que tener para que nuestra lámpara siga ardiendo, para que nuestra fe no decaiga, para que el amor de Dios no se apague en nuestros corazones. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí viene esta actitud o disposición. Cuando Samuel le dijo a Dios, volvió Dios a hablarle por tercera vez, por cuarta vez. Miren, Dios da oportunidades, pero Él es Dios, o sea que Él puede poner una o dos o 5 o 20, las que Él quiera, no las que yo quiero, sino las que Él quiere. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Somos nosotros los que tenemos que saber interpretar cuándo es Dios, entender cuándo es Dios el que nos habla. No dejes que la naturaleza, que las pasiones, que los vicios, que el mundo te envuelva, te engañe, porque hay algunos que cuando escuchan las distintas voces, y está la voz de la naturaleza, está el propio orgullo, está la soberbia, está el egoísmo, y es el que te dice cuánta ganancia vas a tener. Esa voz la que te dice cuánto beneficio, cuánta placer, comodidad, interés vas a tener en ello. Esto es bueno porque me da dinero, esto es bueno porque me da placer, esto es bueno porque me da, quedar bien delante de la gente. Hay quien escucha la voz de Dios en su interior que le dice, ese no es el camino, eso está mal, pero como ve que le cuesta, Elí lo va a seguir contando el texto del libro de Samuel. Elí tenía 2 hijos que eran malvados. Servían a Dios, pero no servían a Dios para seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Se aprovechaban de las cosas de Dios, robaban de la casa de Dios, tomaban lo que les estaba prohibido. Y ellos eran malos con la gente. Cuando llegaba la gente a servir a Dios, como habíamos visto en estos días anteriores, de Ana, la mamá de Samuel, ella va con toda sinceridad a servir a Dios. Y a ellos solamente les interesaban el dinero, las ofrendas, las cosas, pero no servían a Dios. Y por eso después vendrá el castigo y morirán malamente. Y Samuel no, porque es el hombre elegido por Dios. Aprendamos
a saber escuchar la voz de Dios. Aprendamos a saber escuchar la voz de la conciencia. Dios te va a hablar en la conciencia. Hay que saber discernir, comprender cuándo es Dios el que me está hablando y cuándo es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la ambición, la naturaleza o el mundo el que te habla. Si es el mundo, si es el orgullo, la soberbia, la vanidad, etc., no le hagas caso, porque entonces ocurrirá esto. Entre la lámpara de Dios que arde y la luz de los ojos, como Elí, ya sus ojos empezaban a apagarse. Si no escuchas a Dios, Dios se va retirando, cada vez se le escucha menos. Será más difícil escuchar su voz. Por eso es importante estar atento a la voz de Dios. Porque si empezamos a dejarnos llevar de nuestros egoísmos, cuando queramos aprender, cuando queramos seguir la voz de Dios, no podremos discernir, entender, escuchar. Que la Santísima Virgen, que siempre estaba muy atenta a la voz de Dios y que nada más que escuchar qué es lo que Dios quería, respondía con total generosidad y plenitud: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí completo. Que aprendamos de la Virgen María a decirle sí a Dios. Tengamos cuidado y leamos. Este es el primer libro de Samuel. Leamos atentamente la historia de Samuel. Este comienzo, y verán ustedes 3 tipos de personas. Samuel, que él es como su madre, aprende de su madre lo consagra y él es total amor y generosidad para con Dios. Los hijos de Elí y el mismo Elí. Samuel y su mamá son los que mantienen ardiendo la lámpara de Dios, la fe, la entrega, el amor. Los hijos de Elí no les importa Dios, les importa el dinero, roban, son abusadores, maltratan a la gente. Y Elí, que es un temeroso, un cobarde, que no se atreve a corregir a sus hijos, o los corrige muy tímidamente. ¿Por qué hacéis eso? Eso no se hace. Quita la madre. Y ellos hacen lo que le da la gana y él se queda callado. No tiene energía para imponer la ley de Dios. Y por eso Dios castiga a los hijos y castiga a Elí y pone a Samuel como el hombre de Dios en su tiempo. Esa respuesta que nosotros tengamos, así Dios hará con nosotros. No dejes que se apaguen tus ojos, tu fe, tu amor, tu entrega y fidelidad a Dios, y tienes que esforzarte para mantener ardiendo la lámpara de Dios, la fe, el amor, la fidelidad, la obediencia a Dios y a sus mandatos. Que la Santísima Virgen te dé fidelidad y amor ardiente a Dios nuestro Señor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.